buenas a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Plan Junior, el podcast que realizamos junto a la plataforma audiovisual emergente Culta by Vorterix. Estamos muy contentos de tener a un ex galardonado de nuestro programa TOIP 10 Jóvenes Sobresalientes. Él es Juan Cruz Guidi y nos está acompañando desde un recóndito lugar del mundo, porque esto no está sucediendo, o sea, está sucediendo en vivo, pero no está sucediendo en el mismo lugar. Así que solamente es sincrónico. ¿Cómo estás? Hola, Milagros, un gusto. Solamente 12.000 kilómetros que son ahora en la época de la comunicación. Nada más que eso nos distancia. Bueno, Juan, vos en el 2015 fuiste galardonado como TOIP en lo que es la categoría de desarrollo científico y tecnológico. Y justamente, sos ingeniero electrónico. Contanos a todos los que nos están escuchando, ¿a qué te dedicás? ¿Qué es lo que haces? Sí, como bien decía, fue en el 2015 la entrega de premios TOIP de desarrollo científico y tecnológico. En ese momento todavía estaba cursando ingeniería electrónica y ahora lo que me dedico es al desarrollo de aplicaciones para iPhone. Fue un poco pasar de la electrónica del hardware a más el lado software, pero bueno, también fue esto del lado software lo que me ayudó a poder conseguir el premio TOIP en el 2015. Claro. Básicamente es desarrollar, estar todo el día en la compu, como quien diría, y desarrollar y tener llamadas con el cliente y el equipo para ver qué podemos hacer. Y esto, siempre te gustó, digamos, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la tecnología, con las nuevas tecnologías. ¿Cómo te inmiscuiste, digamos, en esas áreas? Y desde que tengo memoria, sí, me interesó mucho siempre lo que era la robótica. Tenía varios, bloquecitos, como también ven acá atrás, desde que era chico. Como decía, me interesaba estudiar robótica. La carrera de robótica, en Bahía no estaba. Así que en ese momento, que era 2009, 2010, que empecé la uni, lo más parecido que encontré a mi parecer era electrónica. Y ese año, en 2010, tuve la primera materia de programación, porque no había tenido programación nunca. Y fue justo con este profesor de Informática 1, Ricardo Copo, que tuvimos la posibilidad de hacer uno de los desarrollos que fue el que me ayudó a obtener también el premio. Y desde ese momento que empecé con software, me empecé a interesar un poco más para ese lado, no tanto del lado hardware como el Juan de hace 25 años hubiese querido seguir con robótica. Me fui para el lado de software porque me di cuenta que con muy pocas cosas podrías lograr varios proyectos o varias cositas más llamativas. Claro. Y desde ese momento seguí, me puse a estudiar, obviamente, sin dejar de lado la carrera, más temas de software, más de cómo desarrollar aplicaciones y qué es lo que se usa en el día a día. Y fue eso lo que me llevó a llegar hasta acá y seguir desarrollando después de tanto tiempo. Y ese proyecto que hablabas ahí, que después, fue el que hizo que obtuvieras el premio. ¿De qué se trató? ¿Cómo era? Bien, también para hablar de eso, antes un poquito, yo siempre hice natación desde que era muy chico, porque aparentemente no me podía quedar quieto, así que qué mejor que un deporte que tenés que estar 2 horas en el agua. Así que, también de la natación. Estaba viendo que por ahí siempre fue de agarras un cronómetro, tomas los tiempos. Nos dimos cuenta también que faltaba mucho el tema de automatización o mejor control de esos tiempos que uno va haciendo en el entrenamiento. Entendible del lado de que un profesor con 30, 40 nadadores no puede anotar todo lo que está pasando en el momento. Y como nombraba este profesor, Ricardo Copo, es el hermano de una ex nadadora olímpica, Susana Copo, de Bahía. Sí. Y nos pusimos a hablar de qué podíamos hacer, cómo podíamos mejorar ese problema que veíamos, que más que un problema era algo que faltaba. Y con Uno Bahía Club, yo andaba en ese momento ahí, pudimos hacer este convenio de colaboración y nos pusimos a desarrollar un proyectito que era el entrenador
cargaba a los nadadores que iba a tener en cada uno de los carriles de la pileta y cargaba el trabajo que iban a hacer y básicamente iba cronometrando como toda la vida, pero en una aplicación cada vez que pasaba un nadador. Y esto lo que hacía era, a su vez, guardar esos tiempos para cada nadador en el orden que se iban cargando, y cuando terminabas el entrenamiento podías ver una gráfica con tus tiempos y también compararlo con repeticiones pasadas o lo que habías hecho en entrenamientos anteriores y demás. Así que esto nos permitía, como te digo, tener un historial de cómo iban tus tiempos, de cómo habías trabajado, cómo ibas en el día a día. El nadador también lo podía ver desde su casa. Y además, para ayudar a entrenar, lo que habíamos hecho era, teníamos una tablet en la cabecera de la pileta, donde cuando el nadador iba nadando, daba la vuelta, podía ver el tiempo y los metros que iba de ese trabajo. También habíamos agregado la posibilidad de comparar proporcionalmente, obvio, tus tiempos, o sea, tus pasadas cada vuelta que dabas, con la de diferentes nadadores olímpicos. Habíamos hecho un estudio más estadístico de cómo nadaba cada nadador para las diferentes especialidades, y con esa ecuación, por decirlo de alguna manera, sacábamos la cuenta que tan bien o tan mal estabas respecto al estándar. Obviamente había nadadores que no seguían ese patrón. Un nadador muy conocido, Michael Phelps, no lo encuadramos nunca en nuestro algoritmo, pero bueno, para los nadadores era una ayuda más, ¿no?, a la hora de entrenar. Claro, sí, no, ni y hablar. para los clubes lo que significaba era la posibilidad de, bueno, tener este historial y de manera relativamente sencilla y rápida para poder ir cargándolos y después, bueno, viéndolos cada uno en su casa. Che, Juan, ¿y esto tenés idea si se utiliza, digamos, a diario, si se lleva a la práctica, o fue algo que quedó, un proyecto que quedó ahí, digamos? En su momento se utilizó varios años. Lo había usado, bueno, en Uno Bahía estaba Pablo Salamón y Luciana Canova, que también estaban con el programa bahiense de natación. Se quiso utilizar un tiempo también Gabriel Jiménez en Olimpo. Habíamos hecho con la Asociación Bahiense de Natación para que se utilizara no solo en un club, sino que todos en Bahía pudiésemos usarlo. El problema es que, bueno, el sistema tenía ciertas limitaciones que hacían que no se pueda utilizar absolutamente todos los días. Claro. Porque no todos los días sabes los nadadores que van, el orden en el que van a ir. Si alguno pasa a otro, el sistema te dejaba cambiar la posición de los nadadores que estaban por dar la vuelta, pero sí teníamos las limitaciones de, bueno, si los nadadores van muy juntos y justo se pasa último momento, el sistema no puede cuadrar eso bien ahí, y se terminó utilizando solamente en entrenamientos más específicos, como por ejemplo tengo un nadador por carril, eso es más fácil que lo controles, además de que, bueno, también deberías tener para ese caso un cronómetro o esta aplicación que hacía de cronómetro en cada carril. Es lo que hacía que, bueno, al profesor, de nuevo, si tenía varios carriles que controlar, se le agregaban más botones y se hacía más compleja de usar la aplicación. Bueno, pero igual tuvo aplicación práctica, sí. O sea, está buenísimo. Y durante mucho tiempo. Sí, se utilizó, como te digo, como empezó siempre más en beta y ver qué se podría lograr. Obviamente cuando encontramos ciertas limitaciones fue cuando empezamos a ver, bueno, la aplicación funciona en estos casos, pero falta para estos otros que se haga un cambio o demás. Claro. Y después, entre la uni y el tiempo de, bueno, preparar obviamente las materias y estudiar también otras cosas, como que se fue complicando continuar con ese desarrollo. Claro. No, pero está buenísimo. Me encanta y está bueno también que se haya podido visibilizar ese trabajo. Entiendo que un poco la idea del TOIP es esa, o sea, más allá de que hoy nos damos cuenta de que muchísimos galardonados y muchísimos jóvenes que fueron premiados hoy continúan, digamos, desarrollándose y están inmiscuidos en cada uno en sus áreas y han progresado y han tenido éxito y siguen contribuyendo, digamos, con sus localidades, con sus provincias, con sus países. Incluso nos representan muchas veces a nosotros como país
en otros lugares. Pero bueno, también un poco el orgullo del programa es haber dado visibilidad a un montón de proyectos, a un montón de personas que estaban haciendo un montón de cosas por nuestra comunidad y que por ahí a veces no se las conoce o no se les da la voz que merecen. Así que está buenísimo que hoy podamos volver a traer, digamos, ese proyecto, como tantos otros que han sido premiados, digo, pero volver a traerlo, darle visibilidad, que existió, que jóvenes trabajaron por mejorar un problema que detectaron en un área puntual, y me parece genial. Totalmente, eso me parece fundamental también remarcar que, como bien decías, uno es el galardonado, pero no es que no existan otros proyectos que también estén haciendo desarrollos en este sentido. Por ahí, y los que hagan otros deportes también me entenderán, sobre todo natación, por ahí atletismo y hay otros deportes de este estilo que no tienen tanta prensa. Por ahí es más raro ver un desarrollo por este lado. Pero bueno, sí, como decís, siempre remarcar que hay mucha gente trabajando en estos proyectitos para agregarle un poco de valor añadido a lo que uno hace, ¿no? Tal cual. Tal vez desde otro lado es difícil ver cómo desarrollar esto porque no están dentro de el deporte en particular o el tema en particular, pero también remarcar que, bueno, siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Siempre se necesita alguien que conozca más de un tema o más de otro y que te pueda guiar en cómo hacerlo. Tal cual, tal cual. Bueno, me diste el pie un poco. Tenía pensado preguntarte porque vi ahí en tu historial, digamos, que has sido líder de equipo y que siempre has trabajado, digamos, en equipo. Nosotros en la JCI siempre remarcamos la importancia del trabajo en equipo. De hecho, desarrollamos habilidades para poder adaptarnos a trabajar en equipo. Creemos que el potencial siempre se encuentra, digamos, mejor en el trabajo en equipo. Y nada, preguntarte, digamos, ¿cómo llevas eso? O sea, ¿cómo llevas el hecho de liderar un equipo? ¿Te resulta sencillo o no? ¿Qué habilidades has desarrollado, digamos, en el trabajo en equipo? ¿Cómo fue desde tu experiencia? Totalmente, como bien decís, el trabajo en equipo es importantísimo. Yo creo fuertemente que es muy difícil lograr algo sin un equipo y también, bueno, es verdad que hay algunas dificultades en cómo armar un equipo o cómo liderarlo. Del lado de liderazgo que me comentabas, sí, bueno, en Globant, que es la misma compañía que estoy hoy acá, tuve la posibilidad de liderar un equipo. Por suerte, y como te la estarás notando ahora, hablar no me cuesta tanto. Así que diría que, bueno, eso sí igual fue algo que tuve que mejorar a la hora de, bueno, liderar equipos y trabajar en equipo. La comunicación y fundamental. Sí. Más que nada, no solo por la parte obvia de, bueno, tengo que hablar con alguien para ver cómo hacemos algo o qué hacer, sino del lado de, bueno, poder llevar una conversación que no entre en redundancia y que explique bien los requisitos que se tiene para tal o tal tarea. Y también del lado de, bueno, que sigue siendo dentro de la conversación, es tratar de entender o ponerse en la piel del otro y ver cómo llevar la conversación a un lugar que no entre en algún tipo de conflicto. Claro. Porque sobre todo el lado más técnico, por ahí nos pasa que al querer dar una recomendación o cierta mejora en el código, o cuando uno está evaluando el código de otra persona, hay que entender que si no es cara a cara y lo hace por escrito, también uno cómo ponga las cosas depende cómo sea tomado por la otra persona. Así que diría que de las cosas que más tuve que aprender fue eso, de cómo llevar una conversación bien teniendo en cuenta cómo lo tomaría también la otra persona. Sí, tal cual. Además, creo que hoy en día, por suerte, ya se habla un poco más de eso, pero creo que es como tener en cuenta la empatía, digamos, dentro de lo que es el trabajo en equipo, darle la importancia que merece. Creo que con Fede Romero, otro chico al que entrevisté acá en los podcasts, charlábamos mucho sobre el tema de la comunicación
y la diferencia, digamos, de transmitir un mensaje a través de WhatsApp o mandar un audio o hacerlo por llamada o hacerlo presencial. Como que cada una de esas facetas o de esas formas son totalmente distintas y en cada una como que vas perdiendo algo. Como que en la presencialidad, por supuesto que uno puede percibir todo del otro, su forma, su Claro, cuerpo, su todo. Después, a través de una videollamada, si bien perdés como la parte presencial del intercambio, pero bueno, se siente bastante cercano. Pero ya después lo que es un audio de WhatsApp o un mensaje, un mail o lo que sea, pierde un montón de características o de componentes súper importantes a la hora de la comunicación, y más si se trata de un equipo de trabajo que confluye a diario y que necesita, digamos, tener un vínculo, no digo fuera de lo laboral, pero sí como un vínculo más allá de la corrección que te hago, como vos claro. comentabas. Y lo otro a tener en cuenta, bueno, el desarrollo de software, la mayoría de la comunicación es por escrito, más Claro. que nada porque tenemos equipos, bueno, no digo en todo el mundo, pero sí bastantes separados por diferentes franjas horarias y también culturas muy diferentes. Así que eso es otra cosa a tener en cuenta. Como bien decías, por ahí uno en lo presencial o por videollamada puede ver un poco el lenguaje corporal de otra persona, pero en lo que es por escrito, sobre todo cuando estás hablando con gente de una cultura muy diferente, son otros temas los que uno tiene que tener en cuenta respecto a, bueno, formalidades, porque obviamente la primera vez sí vas a hablar formal con todo el mundo, después como decís vos, uno empieza a tener una especie de relación laboral o un poco más de amigo con alguno de los que va trabajando y se da ciertas libertades a la hora de comunicarse, pero sí hay que entender también que, bueno, otras culturas les parece un choque más la forma de comunicarse que, bueno, como estamos acostumbrados en Argentina también, ¿no? No es lo Sí. mismo cuando he trabajado con equipos enteramente de Argentina que con equipos que, bueno, teníamos gente de Estados Unidos, de acá de Europa o también de la India. Y parece una pavada, pero el choque cultural a veces en No, la forma pero en que uno se comunica sí, tal cual. es importante también. Tal cual. Eso, ¿cómo fue, digamos, trabajar con personas de otros países? Incluso vi que habías hecho unos cursos de maestría en otros países. Digo, ¿cuál es la diferencia que existe en cuanto a la realidad, tanto de las personas como del trabajo en sí o de la universidad en lo académico, en comparación con lo que viviste acá en Argentina? Claro, bueno, de ese lado, como siempre, otra cultura te abre muchísimo la cabeza. Justo esta semana estaba hablando con unos parientes que más o menos también preguntaban lo mismo, que los hijos estaban por hacer la universidad y viendo el tema de lo que es becas afuera y demás y no estaban seguros. Lo que digo siempre es esto, o sea, si tienen la posibilidad de trabajar con otras culturas o viajar por la universidad, son cosas que te abren mucho la cabeza. Obviamente al principio es como, bueno, estaré diciendo bien esto, siempre estás pensando en que vas a pisar el palito y meter la pata, pero como tal es una experiencia súper enriquecedora porque uno va aprendiendo más del lado de, como hablábamos hoy, de la empatía, de cómo meterse también en la piel del otro, entender lo que está pasando. También, bueno, hay chistes que uno ve de lo que está, como del día a día que se hace en la universidad, o que se hace en la universidad de otro país, cómo cambia culturalmente esas Claro. cosas, ya sea para mal o para bien. Pero bueno, cada país tiene su cultura y sus cosas. Respecto a lo que es la universidad, que fue una de las primeras así interacciones con otras culturas más fuertes, lo que sí me di cuenta es que en Argentina tenemos una ingeniería más del hacer, más generalista, y yo en la beca que estudié, yo estudié en Francia, en Grenoble, una ciudad chiquita cerca de Suiza. Sí. Veía que las materias que se hacían eran mucho más específicas, en el sentido de, obviamente tenemos las especialidades, pero ellos ya es como que la orientación de esa carrera que habían elegido
era más específico que en mi Claro. caso. Por ejemplo, ingeniería electrónica, ellos tenían ingeniería en telecomunicaciones, iba solamente a este área. Claro, a un área puntual. Claro, lo que hace es que por ahí estén más específicos en ese campo, pero lo que viene en esta ingeniería es que te da la facilidad de, ok, yo salgo, puedo trabajar en este campo, por ahí me tendré que especializar un poco más para trabajar en esto, pero tenés la posibilidad también de, bueno, no me termina de convencer esto, Claro. voy más para otro lado. En mi caso, a ver, yo me pasé a software con la base de ingeniería. Claro. Sí, tenés como un eso por abanico ahí no- mucho más amplio, digamos, de posibilidades. Es un abanico mucho más amplio de que podés desarrollarte. Que a ver, no digo que sea mejor o peor. Lo que sí tal vez noto de las universidades afuera es que por ahí ya tenés que estar más seguro lo que quieras hacer Claro. desde mucho tiempo antes. Claro. Y nada, después trabajar con el equipo de afuera, obviamente todo en inglés. Claro. Al día de hoy le agradezco a mi mamá que me mandaba inglés desde chiquito. Que parece un chiste, yo de chiquito no quería saber nada con el inglés. Es que creo que lo que le pasa a la gran mayoría de las personas. O sea, de chiquitos detestan que nos manden inglés y después es como gracias por haber tomado esa decisión. O sea. Totalmente. Cuando era chiquito dije, ¿cuándo voy a usar inglés? Pero menos mal que mi vieja me dijo, va a ser inglés. Sí o sí, no queda ultimátum. Así que claro, sí, total, cada vez que cada día trabajo, cada semana, cada cambio de proyecto que hago es que la llamo y le digo, gracias por llevarme inglés. Juan, te iba a preguntar, por ahí vos tenés como un campo mucho más propicio para hablar de esto. ¿Cómo crees que estamos en Argentina, digamos, en relación a los avances tecnológicos, al desarrollo de la tecnología? Más cuando viste o tuviste la oportunidad, digamos, de ver el desarrollo de la tecnología, pero en otros países, digamos. ¿Cómo crees que estamos? Bien, esa es una pregunta medio complicada, voy a tratar de responderla relativamente corta. Lo que sí noté al principio cuando viajaba a las otras universidades o demás, es que por ahí, de ese lado, uno piensa que está lejos en el tema de tecnología argentina. Obviamente hay detalles de que no se consigue tal o cual cosa, que hay que ingeniárselas de otra manera, que otros países lo tienen un poco más fácil, pero lo que sí debo decir que del lado digital uno se sorprende que hay varios países de acá, de Europa, que uno pensaría están adelante, como decía recién, la primera impresión es, bueno, están bastante más adelantados. En el lado digital debo decir que Argentina está muy bien. Mira. Muy bien. A lo que es desarrolladores, que es lo que más puedo hablar, también estamos muy bien. Ahí, bueno, a ver, ya el desarrollo de empresas como Mercado Libre, Globant, claro. O bueno, Despegar también nos debería dar un indicio que no estamos mal. Sí, bueno, tienen las dificultades políticas, económicas o lo que quieras ver de Argentina, que no voy a entrar ahí a discutir eso, pero debo decir que sí, del lado digital yo lo veo muy bien a Argentina. Más que nada, como te digo, por ahí hay trámites, digamos, que uno tiene que hacer digital, como partidas de nacimiento o legalizaciones y demás, que en Argentina tienen una web, en otros países tenés que ir a presencial a algún lado, sacar turno y después ir presencial. Como todo, lo malo se dice, lo bueno hay que recargarlo también, ¿no? Sí, no, totalmente bueno, eso es cierto. Yo soy abogada y, digamos, o sea, me metí al ejercicio de la profesión ya con todo lo digital incluido, digamos, o sea, tenemos un sistema de notificaciones que es por token, un sistema, digamos, donde ves los expedientes todos digitales. Lo que decías de las partidas es totalmente cierto, o sea, ahora todo digital.
nada, está buenísimo. Si bien va a costar un poco por ahí que algunas personas se puedan acostumbrar a que eso va a ser así y ya está instaurado, pero para quienes nos adentramos en el sistema ya digital, es excelente porque te soluciona un montón de cosas, Sí. todo es más ágil, más rápido. Bueno, y más hablando, digamos, del lado que me incumbe a mí, que es la justicia, que siempre se ha dicho de que es muy lenta, de que es todo muy tedioso, mucha burocracia. Bueno, creo que va a ayudar muchísimo todo este avance, digamos, de lo digital, para que justamente eso se pueda mejorar un poco. O sea, toda la parte de rapidez, de agilidad, cuestiones de mero trámite que se van a poder hacer mucho más sencillas, que ya se hacen, de hecho. Sí, obvio, hay algunas que por ahí tardan un poco más, un poco menos, o algunas que todavía están en el medio del periodo de transición, y siempre hay algún que otro error de que pasa en todos los desarrollos de software. Si alguien piensa que no, ya va a encontrar alguno, pero sí debo decir que esa parte la vi súper bien, y como bien decís vos, la parte de hacerlo digital te agiliza inmensamente todo lo que tengas que hacer, cualquier tipo de trámite o algo. Bueno, Juan, y para ir cerrando, quería preguntarte ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes, más puntualmente a aquellos que están con ganas de, como si fueran el Juan previo a ese proyecto que desarrollaste, o ese Juan previo que tenía toda la ilusión, digamos, de desarrollarse en el área de la tecnología? ¿Qué le dirías a alguien que está por comenzar o que tiene miedo, pero que tiene muchas ganas, digamos, de hacerlo, de desarrollarse dentro de lo que es el área de la tecnología? Esta va a ser medio cliché, pero que no tengan miedo de meter la pata. Sí, es al principio, uno va a decir, uy, pero si empiezo con esto y le erro en tal cosa, no voy a saberlo hacer. Nadie nace sabiendo. Sí, lo que tiene bueno la tecnología y más que nada del lado de software es que romper algo significa, bueno, empezarlo a hacer de nuevo o encontrar el punto donde se pueden cambiar las cosas. Y ese es el principal. No tengan miedo de meter la pata. Si no están rompiendo las cosas suficientes es porque no están probando tantas cosas diferentes, pero que sepan que nada, es probar y fijarse en lo que a uno le gusta, porque también pasa eso, que uno empieza y dice, no estoy convencido de esto. Lo que tiene tecnología es que hay un montón de campos, pero sería así, meterse, equivocarse y probar, y que también si están en un colegio técnico, un colegio o una universidad, siempre va a haber alguien que les pueda dar una mano con esas cosas. Siempre preguntando, más vale pasar por burro que no hacer las cosas. Siempre preguntar y meter la pata es un buen camino así. Me encanta, Juan. Gracias por sumarte pese a la diferencia horaria. Me encantó charlar con vos. Fue un placer. Y nos vemos en un nuevo episodio de Plan Junior. Les mando un beso a todos. Gracias.